de Seguridad y Comercio, que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el Gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025. Otros resultados en estos 5 meses de gobierno son los siguientes: aseguramiento de 6,998 armas de fuego, 75% de las cuales provienen de los Estados Unidos, y de 121.4 toneladas de drogas, incluyendo 1,260 kilogramos y 1,332,126 pastillas de fentanilo. Se han desmantelado 329 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. He incautado la cifra histórica de 26.4 toneladas de cocaína en operaciones marítimas. Se detuvieron 13,858 personas por delitos de alto impacto y recientemente fueron trasladados 29 personas privadas de su libertad acusadas de graves delitos relacionados con violencia y narcotráfico a Estados Unidos para beneficio de la seguridad de ambos países. Esto ha permitido una reducción de homicidios dolosos del 15% en nuestro país entre octubre de 2024 y febrero de 2025. Por ello somos enfáticos. No hay motivo, razón. En un movimiento que ha conmocionado al panorama económico global, el Gobierno de México anunció el cierre inmediato del flujo de alimentos hacia los Estados Unidos. La medida, calificada por analistas como sin precedentes, marca el inicio de una nueva era de tensiones entre ambas naciones, cuyas consecuencias empiezan a sentirse en múltiples sectores, desde el comercio hasta la política interna de ambos países. La decisión fue revelada durante una conferencia de prensa urgente realizada en Ciudad de México, donde el presidente mexicano, acompañado de su gabinete económico, dejó claro que el país no toleraría más las condiciones impuestas por Washington. Argumentando la necesidad de proteger a sus productores nacionales y de responder a lo que describieron como políticas abusivas y humillantes provenientes de Estados Unidos, México optó por cerrar la llave que alimentaba gran parte del mercado agrícola estadounidense. El golpe ha sido directo y devastador. México es el principal proveedor de frutas y verduras frescas para el mercado de Estados Unidos, especialmente durante los meses de invierno. Productos como el aguacate, el tomate, la cebolla, el chile, la papaya, el mango y las berries, entre otros, representan miles de millones de dólares en exportaciones anuales. La interrupción de este flujo amenaza con generar una crisis alimentaria dentro de los Estados Unidos, afectando desde los supermercados hasta los restaurantes, pasando por toda la cadena de suministro alimentaria. En los principales mercados de alimentos de Estados Unidos, el impacto no tardó en hacerse sentir. En ciudades como Los Ángeles, Houston y Nueva York, los distribuidores comenzaron a reportar escasez de productos clave en cuestión de horas. Las cadenas de supermercados, acostumbradas a recibir entregas diarias de productos frescos provenientes de México, se vieron obligadas a buscar alternativas rápidamente, mientras los precios en los estantes comenzaban a dispararse. Los consumidores, por su parte, enfrentan aumentos drásticos en los precios de productos básicos, provocando indignación y alarma en un momento ya de por sí complicado por la inflación persistente. El gobierno de Estados Unidos, tomado por sorpresa ante la magnitud de la respuesta mexicana, comenzó de inmediato a buscar alternativas. Funcionarios de alto nivel del Departamento de Agricultura, Comercio y Estado sostuvieron reuniones de emergencia para diseñar un plan de contingencia que pudiera aliviar el impacto inmediato. Sin embargo, las soluciones no son fáciles ni rápidas. Aumentar la producción local toma tiempo, y buscar nuevos proveedores implica renegociar tratados comerciales y enfrentar altos costos logísticos.
Desde la Casa Blanca, el presidente Trump, visiblemente molesto, acusó a México de llevar a cabo un acto de guerra económica y prometió represalias. En un discurso improvisado frente a la prensa, calificó la medida como un ataque directo a la seguridad alimentaria del pueblo estadounidense y amenazó con imponer nuevos aranceles, no solo a los productos agrícolas mexicanos, sino a todas las importaciones provenientes de ese país. Además, anunció que consideraría medidas más extremas, incluyendo sanciones financieras y restricciones a las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde Estados Unidos. Las declaraciones de Trump solo sirvieron para tensar aún más la situación. Desde México, las autoridades respondieron afirmando que estaban listas para resistir cualquier tipo de presión y que sus acciones eran una respuesta legítima a años de políticas agresivas provenientes de Washington. Además, anunciaron la apertura de nuevas rutas comerciales hacia otros mercados, incluyendo Europa, Asia y Sudamérica, donde ya existen acuerdos para la exportación de productos agrícolas. Dentro de Estados Unidos, el impacto político también es enorme. Gobernadores de estados agrícolas como California, Arizona y Texas, que dependen en gran medida del comercio con México, comenzaron a criticar abiertamente a la administración federal, exigiendo soluciones inmediatas para evitar el colapso de sus economías locales. Asociaciones de agricultores y ganaderos alertaron sobre el riesgo de despidos masivos, pérdidas multimillonarias y el cierre de miles de pequeñas empresas que no podrán sobrevivir a un corte prolongado en el suministro. Mientras tanto, los mercados financieros reaccionaron con nerviosismo. Las acciones de grandes cadenas de supermercados, restaurantes y empresas de logística experimentaron caídas abruptas. El índice bursátil Dow Jones registró una de sus peores jornadas del año, arrastrado por el temor a una crisis de abastecimiento y a un nuevo frente de guerra comercial en el continente. México, por su parte, parece decidido a sostener su posición. En una serie de comunicados, el gobierno reiteró que la medida permanecerá vigente hasta que se negocie un nuevo acuerdo que respete los intereses de sus productores agrícolas y restablezca un trato justo y equitativo en las relaciones comerciales bilaterales. También anunciaron un paquete de apoyo para los agricultores mexicanos, incluyendo subsidios, reducción de impuestos y acceso preferencial a nuevos mercados de exportación. Los efectos sociales también comienzan a hacerse evidentes. En las zonas fronterizas de ambos países, las tensiones han aumentado. Transportistas que tradicionalmente cruzaban alimentos desde México hacia Estados Unidos han visto sus operaciones paralizadas, generando caos en los puntos de entrada fronterizos. Largas filas de camiones detenidos, cargas echándose a perder y protestas de trabajadores desesperados se han convertido en una imagen común en lugares como Tijuana, Ciudad Juárez y Laredo. Las voces de alarma no tardaron en alzarse en los organismos internacionales. La Organización Mundial del Comercio, OMC, expresó profunda preocupación por el conflicto y llamó a ambas naciones a entablar un diálogo inmediato para evitar una escalada que pueda afectar la estabilidad alimentaria regional. Expertos advierten que una guerra agrícola entre México y Estados Unidos podría tener efectos colaterales a nivel mundial, desestabilizando mercados y afectando precios de productos esenciales en decenas de países que dependen indirectamente de las exportaciones norteamericanas. Dentro del propio Congreso estadounidense, las divisiones se profundizaron. Mientras algunos legisladores apoyaron la postura de endurecimiento contra México, otros señalaron que las políticas erráticas y confrontativas de la actual administración fueron las responsables de llegar a este punto crítico. Varios senadores y representantes exigieron sesiones de emergencia para tratar la crisis y buscar caminos alternativos que permitan restablecer el flujo de alimentos. La incertidumbre se extiende también hacia los consumidores comunes. Organizaciones de derechos civiles, grupos de consumidores y asociaciones de ayuda alimentaria comenzaron a movilizarse ante la perspectiva de una escasez prolongada que afectaría de manera desproporcionada a las comunidades más vulnerables. Campañas de concienciación, peticiones para presionar al gobierno y protestas en grandes ciudades están comenzando a gestarse como respuesta al temor creciente de un desabastecimiento real. Mientras la tensión se incrementa en ambos lados de la frontera, la narrativa mediática también juega su papel. Cadenas de noticias estadounidenses, divididas entre quienes respaldan la postura dura del gobierno y quienes critican su falta de previsión, ofrecen coberturas constantes de la crisis. Imágenes de estantes vacíos, agricultores protestando y consumidores peleando por productos frescos comienzan a inundar los noticieros, alimentando una atmósfera de ansiedad generalizada. En México, el sentimiento es de orgullo nacional. Editoriales y comentaristas celebran la medida como un acto de dignidad y soberanía. Programas de análisis debaten la histórica dependencia agrícola de Estados Unidos respecto a México y recalcan que, por primera vez en décadas, el país del sur ha demostrado tener un peso estratégico que Washington no puede ignorar.
En las redes sociales mexicanas, hashtags como *almohadilla México resiste *y almohadilla soberanía alimentaria se vuelven tendencia, con millones de ciudadanos apoyando la decisión gubernamental. Paralelamente, las autoridades mexicanas avanzan rápidamente en establecer nuevos corredores de exportación. Grandes conglomerados agrícolas mexicanos firman acuerdos preliminares con distribuidores de la Unión Europea, Medio Oriente y Asia, interesados en aprovechar la oferta disponible. Países como China, Alemania, Emiratos Árabes y Japón ya han expresado interés en aumentar sus importaciones de productos frescos mexicanos, abriendo potencialmente un nuevo capítulo en la historia comercial del país. En Estados Unidos, el impacto comienza a extenderse más allá de los consumidores y los agricultores. Restaurantes de comida rápida, cadenas de supermercados y empresas de catering, altamente dependientes de los productos frescos importados, reportan pérdidas millonarias. Grandes corporativos como Walmart, Kroger, McDonald's y Subway se ven obligados a reformular sus menús, racionar ingredientes e incluso cerrar temporalmente algunas sucursales en zonas donde el acceso a productos frescos se ha vuelto insostenible. Al mismo tiempo, grupos de presión del sector agrícola estadounidense, tradicionalmente aliados del Partido Republicano, comienzan a distanciarse del discurso agresivo de la Casa Blanca. Representantes de asociaciones de productores de frutas, vegetales, carne y lácteos presionan intensamente en Washington para que se restablezca el diálogo con México, advirtiendo que la ruptura comercial podría costar miles de millones de dólares, arruinar cosechas enteras y llevar a la bancarrota a innumerables granjas familiares en cuestión de meses. En el frente diplomático, el Departamento de Estado intenta desesperadamente contactar con sus homólogos mexicanos para abrir canales de comunicación. Sin embargo, la desconfianza acumulada en los últimos años ha hecho que las respuestas desde Ciudad de México sean frías y distantes. México exige garantías antes de sentarse a negociar, respeto absoluto a los tratados firmados, eliminación de nuevas tarifas agrícolas impuestas unilateralmente y un compromiso claro de no utilizar el comercio de alimentos como arma política en el futuro. Los países observadores, especialmente Canadá y los miembros del bloque europeo, siguen con atención la evolución del conflicto, conscientes de que un descalabro prolongado entre México y Estados Unidos podría abrir nuevas oportunidades comerciales para ellos, pero también generar una desestabilización económica con efectos secundarios imprevisibles. A nivel interno, la presión sobre Trump se intensifica. Mientras en sus discursos públicos mantiene una postura desafiante, fuentes internas de la Casa Blanca reportan que el presidente ha sostenido reuniones privadas cargadas de tensión, discutiendo posibles soluciones y enfrentándose a críticas de algunos de sus propios asesores económicos. La fractura dentro del gabinete comienza a hacerse visible, con filtraciones a la prensa que revelan desacuerdos profundos sobre la estrategia a seguir ante la crisis agrícola. Mientras tanto, las comunidades agrícolas estadounidenses, especialmente aquellas más pequeñas y familiares, comienzan a organizarse para exigir acción inmediata. Marchas, protestas y concentraciones frente a edificios gubernamentales empiezan a planificarse a lo largo y ancho del país. Las consignas reclaman no solo la restauración de los lazos comerciales con México, sino también un cambio en la política exterior estadounidense que priorice la cooperación sobre la confrontación. El escenario sigue deteriorándose conforme avanzan los días, sin una solución a la vista. El desabastecimiento de frutas y verduras se extiende a productos procesados que dependen de insumos mexicanos, como salsas, conservas y jugos, afectando industrias enteras que no habían previsto la interrupción repentina del comercio. El precio del aguacate, por ejemplo, alcanza niveles históricos, convirtiéndose en un símbolo de la crisis en curso. En los principales puertos de entrada, como el de Nogales y Laredo, las imágenes de camiones vacíos regresando a Estados Unidos se vuelven comunes, mientras en el lado mexicano largas filas de tráileres cargados de productos frescos son redirigidos hacia nuevos destinos internacionales. La parálisis comercial, visible y tangible, actúa como un recordatorio diario de la profunda interdependencia entre ambas naciones y del costo real de las decisiones políticas basadas en el orgullo y la imposición unilateral. La guerra agrícola apenas comienza, y su desenlace podría redefinir no solo las relaciones entre México y Estados Unidos, sino también el mapa global del comercio alimentario para las próximas décadas. En medio de este escenario cada vez más volátil, los mercados bursátiles reaccionan con violencia. El índice agrícola de la Bolsa de Nueva York sufre su peor caída en más de 20 años, mientras las acciones de grandes cadenas de distribución de alimentos, supermercados y compañías de transporte colapsan de manera dramática. Wall Street, que durante semanas minimizó la posibilidad de una ruptura prolongada con México, ahora enfrenta una tormenta perfecta en la que los sectores más sensibles de la economía empiezan a desmoronarse como piezas de dominó. Los analistas financieros advierten que esta guerra agrícola no solo tiene consecuencias inmediatas,
sino que sus efectos secundarios podrían instalarse en la economía estadounidense durante años. El encarecimiento de la canasta básica se traduce en una inflación alimentaria que golpea directamente a los consumidores, en especial a los más vulnerables. Comercios locales en ciudades pequeñas comienzan a cerrar sus puertas ante la imposibilidad de ofrecer productos frescos a precios competitivos, acelerando un fenómeno de desertificación comercial en zonas rurales. Desde el ala oeste de la Casa Blanca, la presión para encontrar una salida diplomática se convierte en una batalla interna encarnizada. Mientras algunos sectores proponen una estrategia de reconciliación inmediata con México, otros, más ideológicos, insisten en escalar la confrontación imponiendo nuevas sanciones y amenazas de represalia económica. Trump, atrapado entre estos dos fuegos, se muestra cada vez más errático en sus intervenciones públicas, pasando de amenazas grandilocuentes a vagas promesas de soluciones muy pronto, sin ofrecer detalles concretos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lanza medidas de emergencia, liberando reservas estratégicas de alimentos almacenados y tratando de redirigir la producción local hacia los estados más afectados. Sin embargo, la dependencia de insumos mexicanos en productos tan básicos como tomates, aguacates, pimientos, berries e incluso maquinaria agrícola hace que cualquier intento de suplir la demanda interna sea, en el mejor de los casos, un parche momentáneo. Mientras tanto, los productores agrícolas mexicanos encuentran en la crisis una inesperada oportunidad de oro. Al abrirse mercados en Europa, Asia y Medio Oriente, se producen acuerdos históricos que reconfiguran el rol de México en el comercio mundial de alimentos. El país, que durante décadas había sido visto como el granero del norte exclusivamente para Estados Unidos, ahora se convierte en un jugador global independiente, diversificando sus exportaciones y fortaleciendo su infraestructura logística en puertos como Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. En paralelo, gobiernos estatales en México aprovechan la coyuntura para lanzar campañas de promoción de productos nacionales en nuevos destinos, impulsando la marca Hecho en México como sinónimo de calidad, frescura y resiliencia. Los agricultores mexicanos, lejos de mostrar temor ante la presión estadounidense, celebran la apertura de un nuevo ciclo económico donde el mercado no dependerá exclusivamente de las decisiones de Washington. Por su parte, en los pasillos del Congreso estadounidense, el clima se torna irrespirable. Los legisladores demócratas y algunos republicanos moderados introducen proyectos de ley de urgencia para obligar a la administración a restablecer los vínculos agrícolas con México, advirtiendo que de no actuar con rapidez, la crisis podría derivar en un colapso económico regional, especialmente en estados tradicionalmente agrícolas como California, Texas y Arizona. Fuera de los círculos de poder, el ciudadano común empieza a resentir los cambios de manera tangible. Los precios de las frutas y verduras suben semana a semana, las opciones en los supermercados se reducen, las pequeñas empresas de catering, restaurantes y mercados locales luchan por sobrevivir. La ira de la población crece, y con ella, el desgaste político de la actual administración que, sin soluciones claras, comienza a enfrentar un escenario de creciente descontento social. Internacionalmente, México gana respeto por su postura firme y estratégica. Organizaciones internacionales de comercio y agricultura reconocen el derecho soberano del país a defender sus intereses ante políticas coercitivas. Al mismo tiempo, países como Brasil y Argentina observan de cerca el conflicto, considerando alianzas estratégicas con México para formar un bloque agrícola aún más poderoso que desafíe la hegemonía estadounidense en el hemisferio occidental. A medida que los días se transforman en semanas, las consecuencias de la guerra agrícola comienzan a tomar dimensiones geopolíticas. Washington se enfrenta a un dilema sin fácil resolución: ceder y restablecer los lazos con México bajo condiciones menos favorables que antes, o continuar una escalada que puede terminar aislando aún más a Estados Unidos en el escenario global. Las cartas están sobre la mesa, pero la partida está lejos de terminar. Dentro de los grandes conglomerados mediáticos de Estados Unidos, el tono también cambia de forma drástica. Mientras algunos canales tradicionalistas intentan pintar a México como el villano de esta guerra agrícola, la narrativa no logra calar en una población que, sufriendo la inflación alimentaria en carne propia, comienza a cuestionar las decisiones erráticas tomadas desde Washington. Editoriales que antes defendían a capa y espada las políticas agresivas hacia el exterior, ahora publican columnas de opinión reclamando prudencia, diplomacia y una urgente reestructuración del enfoque comercial estadounidense. La comunidad agrícola de Estados Unidos, tradicionalmente un bastión del conservadurismo, empieza a volverse en contra del liderazgo político. Manifestaciones de granjeros se registran en estados clave como Iowa, Kansas y Nebraska. Tractores bloqueando autopistas, pancartas exigiendo reapertura inmediata del comercio con México, y líderes rurales declarando que sin México no hay agricultura estadounidense se convierten en imágenes recurrentes en los medios de comunicación. Por su parte, en México,
el gobierno aprovecha el momento para anunciar nuevas inversiones en infraestructura agrícola y tecnológica. Se presentan megaproyectos de irrigación, automatización de cultivos y programas de formación para jóvenes agricultores, buscando no solo fortalecer el sector para satisfacer la nueva demanda global, sino también crear una nueva generación de profesionales del agro orgullosos de su rol estratégico en el comercio mundial. Mientras tanto, los precios de bienes procesados derivados de productos mexicanos, como salsas, conservas, snacks y bebidas, se disparan en Estados Unidos. Marcas tradicionales que dependían de insumos importados comienzan a enfrentar escasez, y consumidores estadounidenses deben adaptarse a una oferta limitada y más costosa. La sensación de abundancia que caracterizaba los estantes de los supermercados norteamericanos empieza a desvanecerse de manera tangible. En círculos más técnicos, economistas de renombre advierten que el impacto a largo plazo podría ser aún más profundo. No se trata solo de una crisis agrícola pasajera. La fractura de las cadenas de suministro, la pérdida de confianza entre socios históricos y la percepción de Estados Unidos como un actor impredecible en el comercio internacional amenazan con reconfigurar décadas de integración económica en América del Norte. La Unión Europea, China y Medio Oriente, conscientes de la vulnerabilidad estadounidense, no tardan en ofrecer condiciones ventajosas a México para absorber buena parte de su oferta exportable. Se firman nuevos tratados bilaterales de alimentos, acceso preferencial a puertos estratégicos y acuerdos de cooperación tecnológica en el sector agrícola. México se convierte así en el epicentro de una red comercial más diversificada, menos dependiente de su vecino del norte y con una influencia creciente en la geopolítica de la alimentación global. En las altas esferas de Washington, la crisis trasciende lo económico para convertirse en una cuestión de seguridad nacional. Informes confidenciales advierten que la escasez prolongada de ciertos alimentos puede provocar tensiones sociales, disturbios urbanos e incluso afectar la estabilidad política en regiones particularmente sensibles. Los servicios de inteligencia alertan sobre posibles manipulaciones externas de la situación interna, exacerbando el descontento popular. El propio presidente, en un intento desesperado por revertir la narrativa, convoca a una cadena nacional. Con tono grave, culpa a actores externos, promete sanciones ejemplares y asegura que Estados Unidos se volverá autosuficiente alimentariamente en tiempo récord. Sin embargo, los expertos advierten que dicha transformación es poco realista en el corto plazo, y mucho menos sin la colaboración de los países vecinos. En paralelo, México anuncia la celebración de una cumbre agrícola internacional en la ciudad de Guadalajara, a la que asistirán delegaciones de más de 50 países. El evento es percibido como un desafío abierto a la hegemonía estadounidense, y como una muestra de la capacidad de México para liderar un nuevo orden agroalimentario multipolar. Las tensiones no dan señales de disminuir. Cada declaración oficial es respondida con una contraofensiva retórica. Cada intento de diálogo se ve enturbiado por condiciones inaceptables. Cada día que pasa sin un acuerdo profundiza las heridas comerciales y políticas que, incluso si se resolvieran mañana, dejarían cicatrices imborrables en la relación entre ambas naciones. Y mientras la crisis se sigue desarrollando, con implicaciones que apenas comenzamos a comprender, el mundo entero observa con creciente asombro cómo dos socios históricos, incapaces de gestionar sus diferencias, se encaminan hacia un conflicto económico cuyas consecuencias podrían alterar para siempre el equilibrio de poder en América y en el mundo. Los efectos colaterales no tardan en hacerse sentir en otros sectores de la economía estadounidense. Con el cierre del flujo agrícola desde México, industrias que dependen de productos frescos, restaurantes, cadenas hoteleras, servicios de catering y hasta compañías de alimentos procesados, entran en crisis. Grandes corporaciones como McDonald's, Subway y Walmart reportan dificultades severas para mantener su oferta de productos, viéndose obligadas a cambiar menús, reformular recetas o simplemente retirar opciones que hasta hace poco parecían inamovibles para el consumidor estadounidense. A su vez, los mercados financieros reaccionan con una volatilidad pocas veces vista. El índice agrícola de Wall Street sufre caídas históricas, arrastrando consigo a gigantes del sector como Archer Daniels Midland y Cargill. Las acciones de empresas de transporte y logística también sufren debido a la disminución abrupta de la carga de alimentos entre México y Estados Unidos. Analistas comparan el impacto potencial de esta guerra agrícola con la crisis del petróleo de los años 70, pero advierten que esta vez el golpe afectará directamente a la canasta básica de millones de familias estadounidenses. En las ciudades fronterizas como El Paso, Laredo y San Diego, el ambiente se torna tenso y casi apocalíptico. Los cruces comerciales que solían ver miles de camiones repletos de mercancía agrícola diariamente ahora lucen desiertos. Empresas de transporte despiden a choferes, centros de distribución cierran temporalmente, y economías locales que dependían de ese flujo dinámico enfrentan un parón abrupto y devastador.
Algunos reportes incluso hablan de aumentos preocupantes en índices de desempleo y crimen en estas zonas vulnerables. Mientras tanto, México refuerza sus alianzas estratégicas. Acuerdos históricos son firmados en cuestión de días con mercados ansiosos de suplir la demanda que Estados Unidos ya no puede garantizar. India, Turquía, Indonesia y países del África subsahariana inician rondas de negociaciones para adquirir grandes volúmenes de maíz, aguacates, tomates y otros productos que antes tenían como destino casi exclusivo los supermercados estadounidenses. Y en una jugada que sorprende a muchos, México impulsa la creación de un Fondo Internacional de Seguridad Alimentaria, con apoyo de varias naciones emergentes, diseñado para contrarrestar la volatilidad en los mercados agrícolas. Esta acción coloca a México no solo como proveedor indispensable de alimentos, sino también como un jugador clave en la estabilidad económica global, desplazando aún más a Estados Unidos de su tradicional rol dominante. Las tensiones diplomáticas entre Washington y Ciudad de México alcanzan su punto más álgido cuando, en una sesión extraordinaria de la OMC, representantes mexicanos acusan formalmente a Estados Unidos de prácticas comerciales coercitivas y de sabotaje económico. Las acusaciones caen como una bomba en el escenario internacional, debilitando aún más la imagen de Washington, ya golpeada por meses de conflictos comerciales abiertos en distintos frentes. Dentro de la Casa Blanca, la situación se torna caótica. Asesores entran y salen a un ritmo frenético, mientras se filtran rumores de profundas divisiones internas. Algunos altos funcionarios abogan por un acercamiento urgente a México, ofreciendo concesiones importantes a cambio de la reanudación del comercio agrícola. Otros, en cambio, insisten en endurecer aún más las sanciones, aunque ello implique mayores sacrificios económicos internos. La posición del presidente se vuelve cada vez más insostenible. Encuestas recientes muestran una caída vertiginosa en su índice de aprobación, especialmente en los estados rurales tradicionalmente leales. La percepción de incompetencia y desconexión con las necesidades reales del ciudadano promedio comienza a calar de manera profunda, alimentando un creciente sentimiento de frustración y rabia que amenaza con reconfigurar el panorama político de cara a las próximas elecciones. Mientras tanto, las protestas se intensifican. No solo en las zonas agrícolas, sino también en las grandes ciudades, donde consumidores indignados exigen una solución inmediata. Marchas multitudinarias en Washington, D.C., Nueva York y Los Ángeles son cubiertas en vivo por medios internacionales, dejando claro que la crisis agrícola ha escalado mucho más allá de los campos de cultivo. Ahora es un problema de supervivencia diaria para millones. México, viendo el deterioro imparable de su antiguo socio comercial, refuerza aún más sus lazos con potencias emergentes. Se anuncian nuevas inversiones de Arabia Saudita, acuerdos estratégicos con la ASEAN y tratados preferenciales con la Unión Africana. La diversificación de su comercio exterior no solo garantiza a México una posición privilegiada en la nueva dinámica global, sino que también representa un golpe simbólico y tangible al antiguo esquema de dependencia hemisférica promovido durante décadas por Washington. Y mientras el reloj sigue corriendo, el abismo entre México y Estados Unidos se ensancha irremediablemente. La escena internacional observa con atención cómo Estados Unidos, alguna vez indiscutido líder de la economía mundial, lucha ahora contra sus propios errores estratégicos. México, por otro lado, ya no es visto como un socio menor o un proveedor barato de bienes, sino como un actor soberano que toma decisiones firmes, marca su propio destino y redefine el comercio global en torno a sus propios intereses. En un giro irónico de la historia, los papeles parecen haberse invertido. Ahora es Washington quien ruega por estabilidad, mientras Ciudad de México dicta los términos. Internamente, el desconcierto dentro del gobierno estadounidense se convierte en desesperación. Cada intento de negociar con México termina en fracasos rotundos. Las reuniones bilaterales son descritas por fuentes cercanas como frías, tensas y breves. Las propuestas de solución enviadas desde Washington son respondidas con largas listas de condiciones, cada una más exigente que la anterior. En lugar de retroceder, México se muestra cada vez más confiado y respaldado por una comunidad internacional que ve la oportunidad de reformar el orden global. Las repercusiones llegan incluso al sistema financiero. La Reserva Federal se ve obligada a emitir comunicados tratando de calmar a los mercados, pero cada palabra suena hueca frente al aumento de precios en los supermercados, el desabastecimiento de productos básicos y las imágenes virales de estanterías vacías que se esparcen como pólvora en redes sociales. La inflación agrícola alcanza niveles no vistos en generaciones, arrastrando consigo el costo general de la vida y hundiendo la economía en una recesión técnica. Mientras tanto, sectores tradicionalmente olvidados en Estados Unidos, como los pequeños agricultores y las comunidades rurales, levantan sus voces con fuerza. Acusan al gobierno federal de haberlos abandonado, de haber priorizado intereses políticos y geopolíticos por encima de su supervivencia económica.
Se multiplican las demandas, las huelgas, las caravanas de protesta que atraviesan los estados del Medio Oeste hasta llegar a la capital, exigiendo una inmediata restitución de las relaciones comerciales con México. En paralelo, México lanza una campaña de relaciones públicas sin precedentes, destacando los beneficios de su nueva política exterior y su compromiso con la seguridad alimentaria mundial. Imágenes de campos florecientes, exportaciones exitosas hacia Asia y tratados firmados con líderes de todo el mundo inundan los medios internacionales. La narrativa es clara: mientras unos construyen muros y cierran puertas, otros tienden puentes y abren mercados. La guerra agrícola ya no es simplemente un conflicto comercial, se ha transformado en una batalla por el futuro de las cadenas globales de suministro, por el control de los recursos más fundamentales para la humanidad y, sobre todo, por el prestigio y la legitimidad en el siglo XXI. Y mientras la situación se torna cada vez más crítica para el norte, con cada día que pasa, queda más claro que el juego de poder ha cambiado para siempre. Y así llegamos al final de este impactante reporte. Si te ha gustado este análisis, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like para no perderte ningún detalle de esta historia que apenas comienza. Déjanos tu opinión en los comentarios y prepárate, porque lo que viene será aún más grande. ¡Hasta la próxima!